de historia tiene este libro. No se escucha, ¿verdad? No. Tiene tanto tiempo de historia este libro que la verdad es que nos ha acompañado durante más de 10 años. Es más, yo quiero primero empezar dando las gracias a todos por estar aquí, especialmente al Centro Federico García Lorca, que acoge la presentación, por supuesto a los componentes de la banda y de la mesa. Estamos en este cuasi escenario, que nunca pensaría estar subido como editor. Bueno, muchísimas gracias a Raúl Bernal, músico, por acompañarnos en la presentación, a José Ignacio Lapido también por haber inspirado este libro, por estar aquí, pero sobre todo gracias, por encima de todo, a Jordi Bader por escribir el libro, por escribir además la segunda edición, que tiene muchas diferencias respecto a la primera. Yo creo que es muy difícil encontrar que hoy en día alguien lee un libro, pero más difícil es encontrar a alguien que lo escriba, por lo que no puedo más que darle las gracias. Es una suerte también estar aquí presentando una segunda edición de un libro, algo que es tremendamente extraño, y sobre todo estar aquí 10 años después. Lo hicimos primero en la Biblioteca de Andalucía, una edición, la primera, que yo como editor soy bastante pesimista, y los libros es un poco como la música, que digamos que no está acostumbrado a los grandes éxitos, por lo menos los buenos libros, y bueno, no pensaba jamás que lográsemos hacer una segunda edición. Bueno, aquí está, 10 años después, ha llevado su tiempo, pero conseguimos agotar la primera, reimprimimos también ejemplares, y bueno, yo creo que refleja pues el interés que puede tener la obra, y también el interés o la relación que puede tener la literatura, los libros, con la música, mucho más estrecha de lo que puede parecer, pero que yo creo que este libro lo refleja perfectamente a través de las letras y de la música de José Ignacio García Lapido. Este libro tiene muchísima historia. Digo, hace 10 años, bueno, lo estábamos presentando, todos teníamos pues menos canas, ya teníamos canas por mi parte, pero menos canas, y bueno, han pasado muchísimas cosas. José Ignacio ha seguido sacando discos, los libros no han desaparecido, la música de momento tampoco, y finalmente tenemos un libro, yo creo que es una segunda edición, pero como nos explicará Jordi, pues tiene bastantes elementos nuevos. Yo personalmente como editor estoy más contento de esta edición que de la primera, tanto por el contenido como por la apariencia del libro, y por eso quiero dar las gracias también a gente que lo ha hecho posible. Todos los fotógrafos que han cedido las imágenes, también Salva Serrano, que hizo la fotografía de la guitarra de José Ignacio, que os aseguro que es original, que lo puede certificar él, y también, por supuesto, al Alfonso Aguilar, Perro Raro, que diseñó el libro. También me quiero acordar del personal de Editorial Comares, en este caso Virginia Vilches, que hizo la maquetación y que yo creo que hizo un trabajo fantástico. No tengo nada más que decir, muchísimas gracias a todos, ya me callo porque el protagonista es el libro, y hoy el autor, por supuesto, la música. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a alzar un poco la voz, así que espero que todo el mundo lo escuche. Pues nada, muchas gracias a la editorial, muchas gracias a Jordi y sobre todo muchas gracias a José Ignacio, porque obviamente sin su trabajo este libro no existiría. Y bueno, siempre es buena noticia, ¿no?, que se publique el libro, y siempre es buena noticia que se publique el libro sobre música, ¿no? Porque al final creo que pocas cosas no sobrevivirán mejor que este objeto, ¿no?, que los libros, y hay que darle pues, el valor que merecen, y sobre todo si hablan de un ciclo que habla también de arte, y un arte tan cercano como en mi caso son las canciones de José Ignacio. Yo creo que en los tiempos que corren hay un problema, que ciertas palabras pierden gran parte de su significado, y una de las palabras que han perdido gran parte de su significado es la palabra verdad, y si hay algo en las canciones de José, es eso, ¿no? Es la verdad, que
no hay que confundirla con la autenticidad, porque está claro que si hay alguien auténtico en esta mesa es José Ignacio. Pero es cierto que es muy difícil que un artista encuentre esa verdad y sepa cantarla al mundo, ¿no? y sepa mantenerla. Tengo poco tiempo el libro, la verdad. Tengo la primera edición, pero este libro no he podido ojearlo demasiado, así que me fui directamente a los testimonios, ¿no? y bueno, hay una cosa, solo hay una cosa en la que estoy en desacuerdo, que es un texto que dice que José Ignacio sería uno de los mejores compositores de canciones para los demás. En eso no me cabe duda. Lo que me cabe duda es la letra pequeña que dice que José Ignacio no es buen cantante. Yo creo que el mejor intérprete de las canciones de José Ignacio es José Ignacio. Porque nosotros muchas noches de alguna borrachera que otra hemos intentado cantar su canción y nos han quedado un tanto austeras. Eso no es por culpa de las canciones, sino por culpa de nosotros, porque Ignacio bebe de una escuela que es la escuela del blues, y en el blues está claro que si no existe la palabra verdad, si no se canta de verdad ni se hace de verdad, el blues directamente no funciona. No he visto a otra persona cantar con tanta intensidad y cantar con tanta verdad que José Ignacio sus propias canciones, y eso la verdad que deja de lado la técnica y mil millones de cosas más. También creo que la perdurabilidad de sus canciones es una cosa obvia, y creo que es una cosa que él trabaja de una manera incansable y constante, y que en los tiempos que corren obviamente esa manera de que la obra perdure, o de que el artista quiera que la obra perdure, es una cosa de la que se pasa bastante de puntilla. Viniendo hacia aquí, estaba pensando en, bueno, claro, estamos hablando de un libro sobre letras de canciones, pues habrá que dar ejemplos de letristas importantes, etcétera, etcétera, pero bueno, no se me venía a la cabeza nadie más que Leonard Cohen, y en concreto una canción de Leonard Cohen que se llama Tower of Song, la torre de la canción, y que si conocéis la canción y leéis la letra, yo veo a José Ignacio en esa torre, obviamente. Y también creo que igual que Leonard Cohen cantaba en esa canción, él sigue pagando ese duro alquiler que pagaba Leonard Cohen para seguir viviendo en la torre de la canción. Y al igual que Leonard Cohen, le sigue preguntando a los artistas que viven 100 pisos por encima de él que le hablen de la soledad, del miedo, del deseo y de la verdad de la vida, y sigue esperando esa respuesta y sigue admirando a los que están arriba. Esos que están arriba seguirán arriba siempre, aunque haya muchos por debajo, y los únicos que perdurarán en esa torre de la canción serán los obreros de la canción, como José Ignacio y 5 más que hay en este país, porque dudo mucho que haya más. Y en el momento que esa torre caiga, porque caerá, quedarán unos cimientos que serán los que nos expliquen en el futuro cómo se hacía esta profesión, cómo se hacía esta artesanía de hacer canciones. Y obviamente uno de esos cimientos será el suyo. Quedarán muy pocos, pero uno será el suyo, quizás el más sólido. Leyendo todos los testimonios de toda la gente que ha escrito sobre José Ignacio, sobre sus canciones, gente más cercana, gente menos afín quizá con la música que podemos hacer. Hablo de hacer porque yo siento las canciones de José Ignacio como las mías, mucho más que las mías. Bueno, hay una constante en todos los testimonios que es que la admiración profunda que se tiene hacia José Ignacio, compositor, y hacia la persona. Y yo en los años que lo conozco no he escuchado a nadie decir una mala palabra de José Ignacio, y también creo que
muchos de los que estamos aquí, muchos de los que luego irán a tocar sus canciones, etcétera, se pegarían con cualquiera, ¿no? Por defenderlo y por defender sus canciones. En mi caso, creo que ya muchos de vosotros lo conoceréis, pues sigo defendiendo la enorme generosidad que tiene al dejarnos participar en sus canciones, la enorme generosidad que tiene con su banda y con su equipo de gente, algo, os aseguro, muy difícil de encontrar en el mundo de la música y muy difícil de encontrar en músicos que han pasado por su banda o gente que ha trabajado con él durante un breve periodo de tiempo y se irían con él en un segundo, ¿no? En cuanto se le propusiera y de la manera que fuera, ¿no? No tengo mucho más que añadir, simplemente darle las gracias por sus canciones, darle las gracias por enseñarnos a hacer canciones y abrirnos los brazos siempre, a enseñarnos, darnos mucha fuerza, la verdad, para hacernos creer que en realidad nada de esto está perdido y la artesanía de hacer canciones perdurará porque él seguirá haciendo canciones. Nada más. José, si tiene alguna cosa que decir intuyo que estar en esta mesa tampoco es cómodo cuando estamos haciendo notas laudatorias en todo momento y después del discurso de Raúl, al cual le agradezco mucho su presencia. Bueno, lo primero que quería hacer evidentemente es agradeceros a todos el hecho de que estéis aquí. No negaré que estaba un poco nervioso, quizás más que incluso hace 10 años antes de empezar la presentación, y ver pues una sala llena con muchas caras conocidas y con gente que incluso cuando José hace conciertos entiendo que viajen desde otras ciudades. No lo entiendo tanto cuando va a haber una presentación de un libro, pero os agradezco mucho a todos los que venéis desde puntos tan recónditos como Santander o muchos otros puntos, Madrid, Málaga, etcétera, etcétera, de la península. Así que muchas gracias y bueno, pues uno se siente con más responsabilidad si cabe. Quería agradecer evidentemente a la editorial Comares y especialmente al editor Miguel Ángel del Arco, con el que se lo he dicho varias veces, es un placer poder trabajar con él, porque me parece que es una persona muy respetuosa con el trabajo de los autores. Se lo agradezco, evidentemente hemos tenido nuestros más y nuestros menos, siempre de forma muy respetuosa, por supuesto. Negociaciones. Sí, eso es, nuestras negociaciones, pero bueno, me pueda equivocar o no, creo que las he defendido y creo que él me ha dado esa opción de defenderlas, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho su trabajo como editor, la verdad. Por supuesto también, aunque me repita un poquito con lo que ha dicho Miguel Ángel, pues agradecer muchísimo a Alfonso Aguilar y agradecerle a Miguel Ángel el hecho de que me cogiera pues esa lanza que ponía encima sobre la mesa, porque creía que nadie podía hacer mejor una portada que Alfonso Aguilar, y me parece que incluso superó las expectativas que yo tenía, ¿no? A Miguel Ríos, por supuesto, por el prólogo. No ha podido estar aquí, aunque le hubiera gustado, y de hecho me manda abrazos para todos los que estáis en la mesa. Y a Salva Serrano, por supuesto, por todas las fotos, las de la cubierta, la portada, la de la contraportada y otras muchas magníficas que ha hecho, y que están guardaditas y bien expuestas en casa. Bueno, y a todos los que habéis colaborado de una forma u otra en esta segunda edición, por supuesto a los que habéis revisado el texto a contrarreloj casi,
pues algunos estáis por aquí, Olga Airways, a Gerardo Bada, a Carmen Martínez, que no ha podido bajar, pero muchas gracias a todos, a la aportación de todos los músicos y todos los críticos que han aportado también su granito de arena, y también especialmente a los músicos que luego colaborarán en el Bora Bora, a Salva, Juan, a Adolfo, a Antonio, Eva, a Nico y el Hombre Garabato. Pues tuve muy claro que la presentación tenía que tener estas dos partes. Creo que en el libro, ya en la primera edición, y lo he intentado mantener en esta segunda, intento hacer un trabajo serio, riguroso, con mucha documentación, sobre todo cuando hablo de las letras, pero me dejo ir un poquito más cuando hablo sobre todo de todos los aspectos más musicales, ¿no? Entonces, cuando hablo de canciones, pues me sale la vena pasional, y creo que eso está bien en el libro, y creo que está bien marcarlo desde el principio, que es pues un libro hecho por un seguidor acérrimo de la obra de Lapido, y evidentemente pues conocer la obra de 091 a los 13 años pues te marca, y luego tienes la suerte pues eso, de hacer clases en las cuales introduzcas no solo poemas, sino que empiezas a introducir canciones, que mi experiencia sobre eso es muy positiva. Creo que los alumnos se acercan mucho más a la poesía a veces a través de las canciones. Es una vía que les permite pues no mantener una cierta distancia, ¿no? A veces entre adolescentes, cuando hablas de poesía ya soplas enseguida, y en cambio hacerlo desde las canciones pues es un punto de vista, poderse acercar a ello con unas temáticas que a veces son absolutamente universales, ¿no? Parece que José es un ejemplo absoluto de ello. En sus canciones habla de unos temas que son temas universales, que ha tratado toda la literatura universal, y tiene además, creo, la habilidad de hacerlo desde un punto de vista diferente en cada canción. Él ya ha comentado muchas veces que el proceso compositivo en el ámbito de las letras le cuesta cada vez más, que evidentemente es normal porque tiene 200 canciones en la espalda, que se dice pronto, pero creo que logra, no sé en qué momento y en qué proceso mágico, efectivamente, logra pues el poder acabar esas canciones y que tengan un componente lírico extraordinario, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no solo quería agradecer la presencia de Raúl y la de José en esta mesa, sino, por supuesto, y me parece que eso sí que lo puedo hacer en nombre de todos, agradecerle las canciones, ¿no? Porque es lo que verdaderamente nos alimenta el alma, nos la despierta, en el caso del último disco también, y nos acompañan en muchos momentos, ¿no? La música me parece que tiene un componente esotérico que no podemos explicar demasiado, que no podemos racionalizar, pero que nos acompaña a lo largo de toda la vida, ¿no? En momentos tristes nos acompañan, en momentos tristes me han acompañado mucho y me han ayudado mucho las canciones de José Ignacio Lapido, y en momentos alegres, por supuesto, me han acompañado en ese momento, ¿no? Entonces es muy de agradecer, y no sé hasta qué punto un músico es consciente de ello en el momento que crea eso. Imagino que uno está pensando más en sí mismo que no en el público, pero en el momento que sale a escena y se publica todo eso, pues la verdad es que las canciones las hacemos nuestras. Y en ese caso es un placer que José lleve tantos años con músicos que como nosotros acabamos siendo muy fieles a él, porque eso hace que el engranaje de la banda sea cada vez más sólida, y que los discos, pues yo creo que se superen. Nos pasa a todos, ¿no? Que cada disco que saca José decimos que es el mejor, y eso, imagino que hay una parte de subjetividad que nos puede, pero otra parte yo creo que de bastante realidad, ¿no? Si miramos sus discos en solitario, creo que ha habido una evolución, aunque siempre sea un tipo que sea bastante clásico, pero ha habido una evolución en todos sus discos. Y en este último especialmente me parece que la labor de Víctor, la labor de Raúl como músicos y coproductores, pues ha hecho que el disco tenga un sonido bastante más actual, y que entra mucho mejor, la verdad.
aparte de esta dedicatoria larga o estos agradecimientos largos, sí que hoy no me quería olvidar de algunas personas que creo que han sido muy importantes en estos 10 años, bueno, han sido muy importantes desde antes, pero que no pueden estar hoy aquí en esta segunda edición, y dejadme o permitidme que personalmente dedique también esta presentación pues a Jesús Arias. Hoy le hubiera gustado estar aquí, le hubiera gustado... Adelante, por favor. Le hubiera gustado estar aquí, por supuesto, además un centro que lleva un nombre de alguien al que él admiraba, conocía muy bien, estudiaba muy bien. Pues yo no sé, los correos electrónicos que me intercambié con Jesús sobre Lorca, sobre José, al que admiraba profundamente, al que le tenía un respeto, pues incluso como seguidor, ¿no? José es una persona que a algunos nos da un cierto respeto a veces, ¿no? Porque es un tipo serio, tampoco nos da la alegría de la huerta. Y en ese sentido Jesús también pues planteaba un cierto respeto hacia la figura enorme de José Ignacio. En estos años también uno va agrandando su círculo de amigos, y la música también une muchísimo, y aquí tenemos pues la prueba de que hay un montón de amigos que no nos hubiéramos conocido sin la música de José Ignacio, que por supuesto tenemos nuestro punto friki, si no, no lo seguiríamos a todos lados, y que imagino que como artista también impone un poco el respeto ver las mismas caras en muchos conciertos. Somos más normales de lo que parecemos, creo, pero hemos ido forjando una amistad que yo creo que es bueno, brutal. En este sentido no puedo, evidentemente, no mencionar a Koldo Simón, persona a la que queríamos todos muchísimo, y por supuesto encontraremos a faltar mucho después de cada concierto, que con unas birras de más pues eche por el suelo todo el setlist que ha hecho José Ignacio y empiece a decir es que no tiene ni idea, es que este tema no puede ser que no esté en el setlist o esto otro, ¿no? Pues un recuerdo gratísimo al gran Koldo. Y permitidme también, sobre todo José, que recuerde hace 10 años en la presentación de la Biblioteca de Andalucía, pues recuerdo muy gratamente la cara de satisfacción de la madre de José en la presentación. También me quería acercar. 10 años dan para mucho, y dan para estas cosas más negativas, por supuesto, y dan para otras muy positivas. En estos 10 años José Ignacio ha continuado su labor, ha sacado 3 discos nuevos, ha hecho varias giras, ha hecho una magnífica gira con Quique González, Soltad a los perros, ha resucitado a 091 junto a sus componentes, que pensábamos que sería una cosa que no veríamos, y por lo tanto, por supuesto, daba para una nueva edición, evidentemente, una edición que se empezó a cocer en 2013. Había ya 2 discos nuevos publicados, de Sombras y Sueños y Formas de matar el tiempo, y nos pusimos ya un poco a hacer un poco de contacto sobre la necesidad de una nueva edición. Cuando ya se había agotado la primera, habíamos hecho una reimpresión, y sorprendentemente, digo sorprendentemente porque yo creo que ninguno de los que estamos en la mesa nos esperaríamos que una edición sobre canciones de José Ignacio se iba a agotar. Pero así fue, y poco a poco se fue cociendo la segunda edición. Una segunda edición que se ha alargado muchísimo, porque en 2013, cuando después de Formas de matar el tiempo empecé a trabajar en ella, enseguida José y Quique pues anunciaron la gira de Soltad a los perros, y cada vez que parecía que la edición tiraba adelante anunciaban algo nuevo que era importante. Yo creo que la gira de los perros tenía que estar presente en el disco, y luego cuando acabaron en 2014, en 2015 iba cociendo también la segunda edición, y dieron la noticia de
de la resurrección de los Cero y que el 2016 sería íntegro para 091. No sin antes anunciar, José, que había hablado con su banda y que habían dejado en stand-by un disco del cual ya habían hecho una maqueta de 10 canciones, si no recuerdo mal, y que la resurrección iba a ser solo para 091, que se iban a esperar al 2017 a poder grabar el disco. Entonces te vas esperando porque los acontecimientos unos llevan a otro y me parece que era el mejor momento para sacar el libro después de El alma dormida y poder hacer un poquito pues la actualización. En esta actualización mantenemos un poquito la esencia de la primera edición. He hecho en todo momento un libro que me hubiera gustado leer a mí y eso creo que es importante. Tengo la ventaja de ser absoluto seguidor y por lo tanto saber muchísimo qué es lo que, bueno, básicamente lo que me gustaría a mí. En el caso del libro de Juan G. García, que creo que está por aquí, y que publicó con Osuna en el 96, bueno, yo era muy jovencito y me podía toda la parte pasional mucho más de lo que me puedo ahora, que todavía telita, pero lo disfruté como un loco, ¿no? Entonces entiendo que hay gente que puede disfrutar este libro y es un orgullo en ese sentido. Entonces hemos mantenido la esencia, que eran esas 4 partes, pues una introducción sobre la figura de José y sobre mi acercamiento como adolescente a esa música y lo que ha ido suponiendo a lo largo de los años. Un recorrido más sobre el lapido compositor, ¿no? Ahora hablaba un poquito Raúl del artesano de las canciones, ¿no? Y creo que el lapido falla muy pocas veces en las canciones, ¿no? Todos podemos tener nuestras opiniones sobre alguna canción, sobre evidentemente Errores de Juventud de 091 y sobre alguna canción que podemos creer que podría sobrar en un disco y tal, pero al final acaba siendo muy subjetivo. La canción que tú crees que puede sobrar para otro es la preferida, pero sí que creo que tiene, bueno, pues que su honestidad y su visión del mundo de la música hace pues que deje reposar bien las canciones, que las vuelva a escuchar pasado un tiempo, que esos estribillos engañosos que a veces salen a la primera pues no se deje llevar por bueno, esto es un temazo, no vamos a dejarlo reposar, vamos a cogerlo unos meses más tarde, y creo que eso es lo que hace que su música sea tan perdurable, ¿no? y sea tan atemporal como lo es. Una tercera parte que era la importante del libro, que es sobre la temática. Bueno, ya lo sabéis, los temas básicamente son los mismos, esos 9, 10, 11 temas que hay en el libro, y las canciones están clasificadas en esos temas. No hay más temas porque me parece que recoge casi todos los temas clásicos de la literatura universal. Lo único que hemos hecho son las canciones nuevas, ir colocándolas dentro de cada uno de los temas y pues hilar una conducción con las canciones que ya estaban comentadas. Además bueno, el tiempo y estos 10 años te da para tener una cierta distancia respecto a la primera edición, y había cosas pues con las que obviamente uno no se siente del todo satisfecho. El tiempo hace que lo vea de otra forma. En ese aspecto creo que había una parte excesivamente escolástica en la primera edición, que era la dedicada a todas las figuras retóricas y bueno, había gente que incluso me ha dicho que era una de las partes que más le han gustado, pero creo que hablar de canciones, pues el libro podía ganar en amenidad si hacíamos algo diferente. En ese sentido también he quitado algunas interpretaciones que creo que eran demasiado subjetivas. Recuerdo ahora la interpretación que hacía yo de Roto, por ejemplo, pues te la lees con el tiempo y piensas, pues igual se te ha ido un poco la olla. En ese sentido he intentado que esta edición fuera menos arriesgada en ese sentido, y que la lectura fuera una lectura que más o menos podemos compartir todos, ¿no? En ese sentido, José también me ha ayudado bastante en los últimos años, porque sorprendentemente se ha desatado más en las entrevistas hablando de sus canciones y de sus temáticas, y en ese sentido ha sido más fácil. Incluso creo que el libro gana en amenidad porque he ido metiendo mucho su voz en el libro, y creo que eso pues gana en la lectura, ¿no? Porque vamos
vamos intercambiando un poco la lectura o la voz un poco del autor con la voz del protagonista de las canciones. En ese sentido, pues no sabéis la de entrevistas que me he llegado a leer de José y creo incluso que podrían hacerme una entrevista y me podría hacer pasar por Lapido y casi que las clavaría todas, casi, porque evidentemente en muchas se repiten. Una última parte que iba más para esa cartografía de los versos, esas referencias musicales. Bueno, yo a José lo conozco y es un placer conocerlo, pero obviamente por la distancia y por muchas cosas no nos conocemos a fondo. A mí me gustaría poder tener obviamente la relación que tiene Raúl con él, porque seguramente lo disfruta en primera persona, y uno de los aspectos que creo que tiene como ser humano es un bagaje cultural extraordinario, ¿no? y lo deja de manifiesto en muchas de sus entrevistas, cuando hablas con él personalmente y en sus canciones. Entonces ese bagaje cultural creo que también era bueno comentarlo y ganarlo con las canciones. No son referencias simplemente para quedar bien y para decir mira qué bagaje tengo, sino que van muy en el sentido de las canciones, por lo tanto era muy importante comentarlas. Y entonces pues quitamos esa última parte de recursos retóricos, quitamos mi epílogo del cual tampoco estaba del todo satisfecho, y quise hacer un epílogo mucho más coral, en el que la voz ya no fuera la voz del autor, sino que fuera pues intentar en esa última parte ya entregar el libro casi a los lectores con diferentes composiciones de voces que opinaran sobre José. Y es una parte que me ha gustado mucho, tanto por la opinión de los músicos como por la opinión de los críticos. Como decía Raúl, en algunas podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero también me encanta que pueda salir un Igor Pascual y que se pueda manifestar en ese sentido, porque muchos de nosotros efectivamente no estaremos de acuerdo, pero es un seguidor de su música, en el que tiene una opinión concreta, y como opiniones hay muchísimas. Está fantástico que no todo el libro sea pues dejar a José Ignacio aquí, sino que como ser humano imagino que tiene muchos errores también, y está bien pues plasmarlos en diferentes opiniones. Ahí también le tengo que agradecer mucho a Miguel Ángel, porque él se asustó bastante con ese epílogo coral, con esas manifestaciones tan largas. Me hizo dudar en algún momento, pero creo estar bastante seguro de esa parte, sobre todo con el feedback que recibo por parte de los lectores, como uno de los aspectos que más os está gustando, de poder leer diferentes voces que opinan sobre José Ignacio, ¿no? Bueno, en ese sentido hay muchas novedades, y he procurado que tenga la primera edición, que tampoco no era barata, pues pudiera, si compraba esta segunda edición, pudiera ver una cosa pues bastante nueva, y no pues eso, que se gastaba un dinero ya teniendo una primera edición con 4 cambios, ¿no? Sino que fueran unos cambios bastante sustanciales, no solo en una portada magnífica, sino también en su interior. Y la presentación, pues bueno, la presentación se ha preparado con mucho cariño. A lo mejor hubieran ido bien unos micros y todos nos hubiéramos enterado un poquito mejor, pero se hace todo con mucho cariño, y intentando que sea también un poco la esencia del libro. Y el libro tiene, como comentaba, esa parte más rigurosa que habla de las palabras y las letras, y esa parte más pasional que habla de las canciones. Y también hoy hemos querido hacer esa doble parte, una primera parte un poco más seria, más rigurosa, como es esta, y una segunda en que las canciones, que son las verdaderas protagonistas, pues también tengan su peso. En ese sentido, pues ahora, como está a 4 minutos, todos los que queráis estáis invitados a Discos Bora Bora, sobre la 1:30 más o menos, pues varios músicos granadinos y malagueños, a los que les vuelvo a agradecer mucho. Bueno, que no me ha costado nada, que ha sido decirles, oye, os metéis en esto, y ha sido sí, por supuesto, cuándo, ya y qué canciones puedo hacer. Un poquito lo mismo que me pasó con Raúl, que a Raúl se lo dije y tardó 0,0 en decirme
creo que dijo algo así como por José lo que sea, o algo así. En ese sentido, pues bueno, esperamos que podáis disfrutar de la jornada y imagino que como la primera edición, pues si hay cualquier pregunta para cualquier de los integrantes de la mesa, que sí, si te hacen una pregunta, sí contesta, José. Pues antes de las palabras sí que José acaba un poquito con la presentación más formal y después por igual, para cualquiera de los integrantes pues responderemos siempre y cuando no sean preguntas comprometedoras como la que me hizo Gerardo hace 10 años. ¿Cuál fue? Bueno, sí, Bueno, querido Miguel Ángel, querido Jordi, querido Raúl, habéis dejado para el último al que menos tiene que decir en esta fiesta. Yo me veo un poco en esta ceremonia en el papel del moribundo que está a punto de recibir la extrema unción y que apenas saca fuerzas para decir amén a todo. No está del todo mal traída esta analogía con el último sacramento, ya que cuando escriben sobre uno un libro completo, con tan buen aspecto como tiene este, solo puede significar una cosa, que uno tiene más pasado que futuro. Y eso es una verdad incontestable. Lo que pasa es que esto creo que también lo pensaba hace 10 años cuando se hizo la primera edición, y en esos 10 años me ha dado tiempo a escribir unas cuantas decenas de canciones más, cosa que solo puede significar que las musas no han sido tan esquivas como uno piensa que suelen ser, o que yo he estado trabajando más de la cuenta, que nunca está mal, ¿no? Cuando el trabajo es vocacional, como es mi caso. De Jordi puedo decir cuando empecé a conocer de su existencia, y fue pues a principios, mediados de los años 90, cuando empecé a recibir cartas. En aquel entonces se recibían cartas, no había mail, o por lo menos yo no sabía de su existencia, y recibía de vez en cuando cartas de seguidores y tal, pero había uno en particular que era el autor de este libro, que tenía verdadero empeño en escribir verdaderos tochos metidos en sobres, contándome su particular visión de determinadas canciones en aquella época del 091, y bueno, yo creo que fue entonces cuando, creo que no me equivoco Jordi, cuando empezó a gestarse este libro. Tú en aquel momento imagino que no tendrías en la mente escribir un libro, pero básicamente si juntáramos todos los folios que me mandaste, lo sorprendente, aparte de que hubiera alguien que gastara parte de su tiempo interpretando mis letras, para mí lo sorprendente también fue que yo le contestara. Creo que te contesté a todas las cartas que me escribiste, dándote mi particular visión de tus interpretaciones, o negándola, o afirmándola, o ya no recuerdo. En cualquier caso, yo creo que ese fue el inicio de este libro, que se plasmó hace 10 años en una primera edición, y que ahora, afortunadamente, para ti y para mí digo, porque ha significado que he seguido trabajando y dado espacio a comentar las nuevas composiciones, pues para todos creo que es una alegría. No voy a extender más porque no tengo mucho más que decir, está todo en el libro. Repito que, lo que repetí la otra vez, que creo que es un trabajo riguroso, y quiero agradecer sobre todo a los que han participado en esa parte final coral, como ha dicho Jordi, que son un montón de compañeros de profesión, también amigos periodistas, críticos de música,
que leyéndolo, pues la verdad es que uno siente un poco de agonía, ¿no? Porque cuando ya se den tantos halagos seguidos sobre uno mismo, pues uno no sabe ya cómo corresponder a eso, simplemente con el agradecimiento. Quiero agradecer muy sinceramente y muy entrañablemente las palabras de Raúl, que está aquí presente, y su trabajo y su fidelidad y su generosidad como músico de mi banda desde tantos años. Y nada, desearle suerte al autor, al editor y agradecer a vosotros la presencia. Muchas gracias. De hecho, cuento dos cositas muy rápidas, pero de hecho José, en alguna entrevista de las miles que he leído, decía ya cuando era joven, decía algo así como que no se veía ni de broma con 60 años y la guitarra colgada encima y tocando canciones encima de un escenario. Yo creo que ahora ya no se atreve a decir. Entonces, bueno, pues creo que afortunadamente, a pesar de que los años avancen, sigue con una salud increíble en la composición de sus canciones. Y por otro lado, ayer cuando cogíamos el taxi del aeropuerto aquí, bueno, había un taxista muy agradable, pero quizás excesivamente preguntón, y bueno, tenía empeño en saber qué veníamos a hacer en Granada y si veníamos al Bull Festival y si tal. Y nada, le dije que venía a presentar un libro y me dijo, bueno, pero sobre quién es este personaje, un granadino y tal. Acostumbrado a Barcelona, pensaba que evidentemente, aunque le contestara a José Ignacio Lapido, se iba a quedar igual. Pero me dijo, y era granadete, a lo mejor tenía sus 60 años o por ahí, y me dijo, mucho granadete y José ya va para casi. Era un poquito más. Y decía, ah sí, dice, el de 091. Dice, mis hijos son más de flamenco, pero hombre, con la resurrección y tal, el nombre de Lapido nos ha llegado a todos. Dice que yo tampoco lo conocía tanto. Dice, pues está muy bien eso, dice, porque en Granada normalmente siempre hacemos los homenajes cuando la gente ya post-mortem, ¿no? Y dice, y tenemos ese empeño, que casi siempre los premios y los homenajes se hacen cuando uno ya no está. Y dice, qué mala suerte, porque al final uno no lo puede disfrutar. Que nos dure. Bueno, pues yo no sé si esto es un homenaje o no es un homenaje y no creo que siempre se tenga que hacer post-mortem, sino que las celebraciones en la vida y las cosas que nos pasan positivas, y esta es una, pues hay que hacerlas en vida y en este momento y que se lo lleve todo con él, de que para eso nos alimenta la vida. Que se nos ponga rojo. Bueno, si hay alguna pregunta, que la timidez nos pueda. Adelante. Pilar. Agradeceros esta presentación. Una pregunta para Jordi y otra pregunta para el maestro. Para Jordi. Maestro soy yo, ¿no? No, tú eres profesor. Bueno, son muy típicas, pero bueno, ¿cuál es tu parte favorita con la que más orgullosa? La parte del libro que más te ha gustado, que no sea la coral. Y para José Ignacio, ¿tendríamos algún libro alguna vez escrito de tus letras sobre cómo has visto tu carrera, tu vida, de tu profesional? Esa te la puedo responder yo también, de las entrevistas. Bueno, pues estoy satisfecho de todo, la verdad. Si tuviera que elegir una parte, pues evidentemente la temática es esa parte esencial del libro, la que le da sentido a todo el libro. Aunque quizás la parte con la que más he disfrutado, pues ha sido con toda la primera parte, en la que recuerdo, porque seguramente al final somos nostálgicos de por sí, ¿no? O como decía aquel, la nostalgia ya no es lo que era. Pero esa primera parte en la que recuerdo mis inicios, como lo estaba recordando ahora cuando José comentaba las cartas, yo os tengo que decir, creo que lo digo en el libro, que las cartas que más ilusión me han hecho recibir, las que más ilusión me han hecho cuando he abierto el buzón, ha sido un sobre, que eso no me lo has explicado nunca, José, un sobre en el que el remitente era un círculo con una especie de garabato que eran de José, no ponía nunca Lapido ni nada, hacía un
símbolo y yo ya sabía que era José Ignacio, al cual evidentemente le agradezco que respondiera siempre a tochos que efectivamente en algún caso llegaban a 3 páginas. Lo sé porque en una de las respuestas que guardo de él me dice, bueno Jordi, después de estas 23 páginas... por eso tardaba 5 meses a veces en contestar. Esa primera parte en la que uno recuerda esa juventud, esos primeros acordes que escucha de 091, la voz del Pitos que le llega, la voz tal, y va recordando todo el proceso, escucharla con su hermano, tal, pues toda esa parte es una parte que a la vez como escribes sin documentación ninguna, porque la llevas todo contigo mismo, pues es una parte en la que disfrutas mucho recordando el pasado, ¿no? Es difícil lo que nos ha pasado con gente como José, que los descubre a los 13 años, que estemos hoy aquí un 19 de mayo, por cierto, que 19 de mayo hoy debe ser 22 años, ¿no? El último concierto en Barcelona. Bueno, el último concierto, ¿no? El que fuera. Pues eso, al final uno ve que es esa parte entrañable de ver que durante 3 décadas ha estado, las mismas canciones le han estado acompañando y a uno no le cansa sino a la inversa. El libro. Realmente yo soy un amante de la naturaleza y le tengo mucho respeto a los bosques. Sé que para hacer un libro hay que talar unos cuantos árboles, empezar la edición en condiciones, entonces hasta que no tenga clara una idea de posible libro, creo que me voy a pensar mucho por respeto al medio ambiente. Ahora mismo, por responder a tu pregunta, no tengo previsto hacer nada en ese sentido y menos un libro que fuera autobiográfico o algo parecido, eso desde luego descartado. Pero bueno, quién sabe en un futuro lo que nos depara el destino. Yo estoy muy emocionada, no sé qué voy a decir. ¿Quién? Ah, Gerardo. No, sí. Gerardo que no pregunta. El último, ¿no? Gerardo, el último. Gerardo, ¿quieres intervenir? ¿O espero? ¿O quién? ¿Sí? Venga. Que estoy muy emocionada y no sé por dónde va a salir, pero os quería decir algo a los dos. Primero a Jordi, que le conocí en la gira de los perros, si no recuerdo mal, y desde el minuto 1 conectamos de, estás haciendo lo que yo siempre he querido hacer. Como anécdota, te lo he contado y a los demás también, yo quise hacer una tesis sobre las letras de 091 en el año 97. No me dejaron, me dijeron, no, eso no es poesía. Y yo seguía, y que sí, que sí, que sí. Cuando conocí a Jordi dije, qué bien que lo haya hecho un catalán, porque por ahí van los tiros, ¿no? O sea, no sé, estoy muy orgullosa de tanto el primer libro, que lo he leído, lo subrayé. Sí, es que estoy sin voz. Estamos ultimando clases y no nos da la voz. Quería decir que conocer a Jordi para mí fue un placer y ver que él estaba en la línea de lo que yo quise hacer hace muchísimos años, como fan de los 091, y no me dejaron. En este libro y en el anterior hay un trabajo de él brutal, que sé que es tu palabra favorita. Hay un trabajo de los que los conocemos de cerca, de lecturas, de rigor, de pasión, bueno, en fin, Gerardo también puede decir algo al respecto. Hay un respeto, hay un cariño, no sé, es una mezcla de todo, absolutamente todo. Pasión de todo lo que nos ha hecho congregarnos a los demás. Y en ese sentido la culpa o el culpable es José Ignacio Lapido, que nos mueve algo que ya no son solo figuras retóricas, no es solo un análisis literario de destripar un texto, ¿no? Es, no sé, sentir que uno forma parte de una familia, ¿no? Como la que hay aquí hoy presente y que tiene gente con la que puede hablar y no explicarle a la gente lo que siente, ¿no? Cuando escucha este grupo o escucha alguna canción de Lapido. Sé que todos sentimos lo mismo de una manera y otra y yo solo tengo palabras de agradecimiento por el libro, bueno, o nosotros, por las canciones, por los textos, por la música, y traigo un ruego de un niño de 10 años, que vuelva a los 0 porque quiere veros con sus amigos. Gracias a los dos. Ese ruego yo lo dejo en el aire.
Claro. Sí, no llevo jersey de romboso, ¿eh? Mejor. Raúl. Por cierto, quiero agradecerle que haya puesto todo España su arte tópico al servicio de la obra de José Ignacio, enriqueciéndolo, ¿no? Y dándole una nueva dimensión. José Ignacio ha dicho varias veces que tú antes fuiste seguidor suyo, te postulaste como teclista, ¿no? Bueno, a lo mejor lo estoy diciendo de una forma un poco gruesa y fue de otra forma, y a lo mejor no fue como teclista, bueno, pero así más o menos. Y que con, no sé, hiciste una prueba o algo y te admitió No se cuente la anécdota. No, pero yo lo que quería es que si antes era seguidor, después estaba en la banda, a los que solo hemos estado a un lado, si puede hacer un ejercicio de memoria, porque hace mucho tiempo, y recordando el tiempo previo, inmediatamente previo, y el tiempo inmediatamente posterior a ese momento, si el universo Lapido se ve de forma distinta, estando desde fuera o de dentro, sin ánimo de que cuente o que entre en intimidades de Lapido, o sí. Bueno, pues yo personalmente con la energía y con la decisión en la que decidí tomar contacto con él, porque sentía que tenía que hacerlo, pues quería tocar con él, o sea, no era tocar con él, sino quería tocar sus canciones, quería participar de eso. En ese momento, pues, bueno, yo siempre he tenido mi banda y he hecho pues, lo que buenamente he podido. Pero recuerdo ese momento que era un momento en mi vida que la música estaba empezando la música de rock, las bandas de rock estaban empezando en mi vida a tomar un segundo plano, del que yo me resistía a formar parte, ¿no? Yo quería que eso fuera el primer plano y todo lo demás fuera algo secundario siempre. Por eso siempre tuve muy claro que lo que quería hacer era esto. Veía mi futuro cercano me gustaba, y decidí apostar por lo que creo que hicieron siempre los músicos de verdad. No es que yo me quiera poner por encima de nadie, pero creo que al final para pertenecer a algo tienes que dejarte la vida en ello y creer en ello al 100%. En ese momento, el único músico que yo pensaba que hacía las cosas al 100% de verdad contra cualquier problema, en contra de cualquier adversidad, era José Ignacio. Hoy en día lo sigo pensando. En cuanto a mi admiración, pues sigue siendo la misma o incluso más, porque veo cómo trabaja y veo cómo cuida la profesión. Creo que es algo que hoy en día no se le da significado que él y yo tenemos. Creo que esto al final es una obra de artesanía, se da la circunstancia de que forma parte de un negocio y ese negocio, pues, para bien o para mal, tiene que mover dinero. Y ese dinero no viene de lo que hablaba antes, de la verdad. Es una putada, pero es así. Entonces, para mí la admiración es todavía más potente cuando veo que hay todavía músicos que siguen luchando contra eso y no manchan absolutamente nada de su obra porque entre más dinero o menos. Yo creo que José Ignacio tiene eso que no tiene casi nadie, que es que en realidad no está
está haciendo canciones ni está haciendo discos, sino que creo que está haciendo su obra, ¿no? Sí. Dignidad. Está dejando su obra para que haya generaciones o haya músicos como yo que vinimos más tarde, pues que sepamos respetar esa profesión desde el momento que te subes a la furgoneta hasta que llegas a tu casa. Y eso creo que es bastante más importante que obviamente el dinero que te traiga. Todos queremos vivir de esto, ¿no? Pero es mucho más valiosa la dignidad, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta más, ¿sí? Sí, yo quería preguntar, como seguidor de José Ignacio, como después de la primera edición, que está todavía, la compré hace poco, pero sí me quedó una duda de la primera, y ahora escuchando las palabras de José Ignacio, de que contestaba tus cartas y te daba la razón o no en tus interpretaciones, y también en estos libros has tenido ese feedback del final de la fuente, ¿no? Del propio que te inspira, ¿no? Porque te he escuchado de que te has leído muchas entrevistas, pero quería saber, pues bueno, la interpretación con José Ignacio en ese sentido. Gracias. Creo que ha sido mutuo el hecho de no tener feedback en el libro. Creo que lo comenté ya en la primera presentación, pero una de las cosas que José Ignacio me dijo cuando preparaba el libro es que él pues no era muy amante de aquellos libros en los que en la portada salía biografía autorizada, ¿no? Que le daba un poco de que en el momento que ponía autorizado quizá muchas de las cosas que se tenían que contar en el libro no estaban contadas, estaban omitidas o estaban censuradas. En ese sentido le agradezco que me haya dado libertad absoluta para escribir lo que me dé la gana. Al final el libro es mío, lo firmo yo y me puedo equivocar o no, pero va a ser mi opinión. Pues recuerdo haberle preguntado poquísimas cosas durante el proceso, por no decir que casi ninguna, y creo que tenía que ser así y que está bien hecho. Luego, claro, evidentemente cuando sale, y uno con el respeto que le tiene a José, pues es aquello de decir, bueno, ¿le gustará, no le gustará? ¿Se va a sentir orgulloso, no se va a sentir orgulloso? Evidentemente hay ese, bueno, se te diría que incluso ese miedo, ¿no? De escribir algo, de escribir sobre una persona a la que conoces incluso, y que le pueda gustar o no. Uno se queda más o menos tranquilo cuando en alguna entrevista pues habla bien del libro, que espero que sea su opinión cierta y veraz, pero no hemos tenido mucho contacto durante la elaboración. Después de los festivales. Jordi, perdona. Sí. Aquí como al final no eres granadino, las referencias, tú encuentras referencias también de José Ignacio, porque en la primera edición sí vi que, por ejemplo, de Fray Leopoldo o cualquier cosa de esta que decía, no sé si eso lo ha conseguido a través de todo el grupo que tiene que somos seguidores, o cómo te ha inspirado ese tipo de cosas. Bueno, pues por dos cosas yo creo. Una, porque uno también lee mucho y pues va adquiriendo también algo de bagaje, no creo que no comparable con José, pero algo sí. Y luego, pues por otro lado, porque efectivamente tenemos un grupo en el que hay muchos granadinos, nos retroalimentamos, hay gente muy culta en este grupito en el que te aportan cosas absolutamente interesantísimas que uno desconocía. Y como a lo que a uno le gusta mucho, no hace falta que te lo repitan demasiadas veces, que con una vez que te lo digan ya te quedas con ello, pues a lo largo de todos estos años, pues sí, pues me he ido alimentando muchísimo de cosas que verdaderamente me apasionan, y que hay otras cosas que no te interesan, que te las pueden preguntar, te las pueden explicar 3 veces y luego te olvidas, y otras que con una vez que las pilles ya las haces tuya. Imagino que a la hora de hacer, en el momento de hacer el libro, pues todas esas cosas van saliendo de forma natural, yo creo incluso. Bueno, pues no sé si no hay ninguna pregunta más. Nos vemos en media horita en el Bora Bora y disfrutamos un poco de las canciones de José pasadas por el filtro de cada uno, que por eso se trata de versiones.
solo decir que muchísimas gracias a todos y a todas por venir, a todos los que han estado aquí presentes en la mesa, los que han leído el libro y sobre todo Jordi, muchísimas gracias por aguantarme y hace muchísimo que nos conocemos ya, además recuerdo que fue Jesús Arias que me dijo: hay un tío de Mataró que no sé si lo conocer, que quiere escribir un libro de Lapido, te voy a poner en contacto con él. O sea que qué mejor que cerrar acordándonos de él y sobre todo por tenerlo aquí presente con tu libro, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahora os puedo besar a todos. ¿Qué tal bonita? Emocionada.